Buenas tardes, parroquia. La paz de Dios sea con ustedes. Una vez más aquí en el diálogo, la conversación, poniéndonos de frente a la presencia de Dios y esta en las Escrituras y cómo así la Escritura nos ayuda a comprender su voluntad y lo que es la encarnación de Dios en medio de nosotros y también lo que es el sacrificio de su siervo, aquel a quien él ha escogido para servir de puente eterno con Dios. De esa manera continuamos con Isaías y viendo ahora el capítulo 53, los versos del 3 al 12, los cuales leemos de la versión Reina Valera del 1960. De Dios. Bueno, luego de haber leído los versículos del capítulo 53, en los versos del 13 en adelante, que son los que estaremos dialogando en la ocasión de hoy, su sufrimiento no es propio, sino que es un sufrimiento que voluntariamente él ha adquirido. Cuando adquiere la condición de ser humano, también adquiere la pecaminosidad, los dolores, las enfermedades, el quebranto, la fragmentación del ser humano también es incorporada en este siervo. De esa manera, lo que lo lleva entonces a él a conocer profundamente
e intensamente cuáles son las condiciones en que vive el ser humano y las comprende y las entiende de primera mano, porque es en su propio cuerpo en que las siente, están debajo de su piel. No es que hay otra persona contándole qué es lo que siente para que él pueda imaginar el dolor por la cual atraviesa la otra persona, sino que en su propio cuerpo, en su propio ser, bajo su propia piel, siente y padece aquellas limitaciones que son inherentes, sí, a un ser humano. De esta manera, de ahí comprendemos las imágenes o los retratos que nos comparte Isaías cuando leemos el verso 3, que nos dice que es un varón que está despreciado, desechado entre los hombres, que conoce los dolores y que experimenta el quebranto en la cual el ser humano padece. Y lo interesante de esto es que nosotros leyendo esta porción bíblica nos concienciamos del dolor y del sufrimiento, pero ¿cuál es hoy día nuestra reacción a esto que leemos que sufre el siervo? Porque en aquel momento como que escondimos de él nuestro rostro y le menospreciamos y no le tuvimos ningún valor. Y mi meditación en los días pasados es cuál es nuestra respuesta hoy día en el 2021 en relación a los dolores y los sufrimientos que Jesús padeció. Y ya pues cortamente, en 3 semanas comenzamos una nueva época litúrgica, un nuevo año litúrgico, y lo comenzamos con Adviento, la preparación para el advenimiento de Jesús, el nacimiento del niño Jesús en la humanidad. Y cómo nosotros ahora, luego de estar casi mes y medio estudiando y reflexionando en el siervo sufriente de Jesús, vamos a confrontarnos o enfrentarnos o recibir esta encarnación de Jesús en la Navidad que se aproxima, como decimos por ahí, a la vuelta de la esquina. Nosotros vamos a continuar con, me pregunto, ¿verdad? Si nuestra reacción o la acción pensada va a continuar siendo no, una de rechazo, aquella que permanece tú allá y yo acá, y mientras así sea, pues yo me mantengo feliz en lo que conozco como felicidad, y tú allá, pues mantente feliz en lo que tú piensas que es feliz. Esa división que establecemos con nuestra acción es la que gana el siervo sufriente cuando va y sufre los dolores en la cruz del Calvario. Sí, porque verdaderamente fue herido por las rebeliones nuestras. Nosotros le despreciamos, no valorizamos cuál es la acción de este siervo y qué es lo que connota para nosotros. Entonces, parece que sacamos cuenta si este siervo y sus acciones más el beneficio que podamos recibir, si es efectivo para nosotros. Como si fuese una transacción económica donde lo que yo pago por el servicio equivale a lo que me están cobrando. A lo que el profeta Isaías nos manifiesta, nos narra, nos presenta en este cuadro de un siervo sufriente, el cual leemos una vez más: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros sanados. Si vemos la seriedad y la profundidad de estos sufrimientos y comprendemos verdaderamente la intensidad de ellos, entonces podemos ver que como seres humanos estamos fragmentados, necesitamos renovar nuestra moral, practicar una ética, necesitamos entonces aquello que verdaderamente saque de nuestro camino el tropezadero que llamamos pecado y lo borre de una manera el cual me pueda y me reincorpore en una relación sana y saludable con Dios. Ahí está la seriedad de nosotros, con nosotros, de este sacrificio o de la acción de este siervo sufriente. Lo que me da a pensar que nuestra necesidad, nuestra inmoralidad, nuestra falta de amor, nuestra falta de unidad, la necesidad de alguien que verdaderamente pueda comprender la humanidad, todos estos dolores de Jesús y estos sufrimientos por los cuales Él atraviesa son los que me llevan a comprender que el ser humano necesita restaurar su moral, necesita restaurar su relación con Dios, necesita restaurar su espiritualidad, necesita practicar el amor, necesita practicar el perdón, necesitamos practicar la inclusión. Y me parece que la necesidad grasa de nosotros y lo frágiles que somos nos hace a nosotros esconder el rostro. ¿O es lo que nosotros como seres humanos podemos hacer? Escondernos, decirle no y evitar una relación directa. O le rechazamos, nos escondemos y pensamos que no tiene valor alguno para nosotros porque lo que hace el siervo no es lo que nosotros esperamos o no es lo que nosotros queremos. El valor que le damos a la acción del siervo sufriente de Dios es consono con lo que nosotros comprendemos como una sana y buena relación con Dios. Pues me parece que sí. Me parece que nosotros necesitamos comprender profundamente la acción de este siervo. Y fíjense que este siervo, como habíamos mencionado anteriormente, es el escogido de Dios. Es a quien Dios ha señalado por restaurar nuestra relación con Él mismo. ¿Y por qué? Porque es el único capaz de aceptar la voluntad de Dios y asumir la responsabilidad de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones. Es aquel que puede acercar a nosotros la voluntad de Dios, la cual muy claramente decimos que no. Y decimos que no en el momento en que escondimos nuestro rostro de Él, en el momento en que nosotros nos descarriamos como ovejas, en el momento en que nosotros nos apartamos del camino correcto y en el momento en que asumimos como bueno para nosotros el pecado en vez de la voluntad de Dios. Mientras el siervo entonces padece, sufre todos estos dolores, mientras el siervo entonces lidia, trabaja con nuestras necesidades, con nuestra insuficiencia humana, con la fragmentación social, con la necesidad de moral en nuestro diario vivir, con nuestra necesidad espiritual, nosotros entonces le mantenemos alejados o
continuamos descarriados. Y digo continuamos descarriados porque conocemos la acción de este siervo sufriente. Nosotros conocemos la voluntad de Dios. Nosotros comprendemos cuál es el riesgo de andar sin pastor. Nosotros comprendemos cuál es el riesgo de no tener la voluntad de Dios en nuestro corazón. De esa manera, medito si estamos nosotros en la disposición de asumir la responsabilidad de decir no. Bajo el conocimiento humano, nos atreveríamos a decir que sí, que somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Me parece que nosotros, como seres humanos, nos asumimos o nos pensamos que podemos asumirla. Pero entonces, para contestar en la afirmativa, deberíamos de ver los dolores y el sufrimiento de este siervo. A ver si nosotros podemos así restaurar nuestra propia relación con Dios. Si nosotros somos capaces de perdonar nuestro pecado, de borrarlo de una manera que nos santifique ante la presencia de Dios. Que esa es la labor del siervo sufriente. La labor del siervo sufriente es borrar el pecado de la humanidad, remover el estorbo de la muerte, restaurar la relación con Dios. Por eso Dios escoge a su propio Hijo para ser su siervo, para mostrarnos a nosotros su santa y divina voluntad, para dejarnos saber que verdaderamente es Emmanuel, es Dios con nosotros, aquel que no se desentiende, sino que de una manera inexplicable siente en sí mismo, en su propio cuerpo, en su propio ser, cuál es el dolor y el sufrimiento del ser humano. Nosotros entonces decimos que no, mientras el siervo sufriente se responsabiliza por nuestras acciones. O sea, mientras el siervo sufriente cumple con la voluntad de Dios voluntariamente, nosotros continuamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y eso es compatible? ¿Es compatible para una persona, para un ser humano que busca ser productivo, que busca ser alguien que comparta o facilite para otros y para otras la movilidad social? De esa manera, el siervo sufre entonces solo, porque nosotros le tuvimos por separado, lo rechazamos. El siervo sufre aislado. El siervo sufre bajo la mano de Dios. ¿Cómo entonces nosotros podemos continuar de esa manera? ¿Verdad? Porque mientras el siervo hace la voluntad de Dios, carga nuestros pecados, mientras es molido por nuestras rebeliones, entonces es que Él nos trae a nosotros salvación, paz, perdón, vida eterna, una relación profunda y directa con Dios. Sus sufrimientos entonces son los que satisfacen la voluntad de Dios para agenciarnos a nosotros los productos, los méritos de lo que es el ser
y hacer la voluntad de Dios por otro y por otra. En este caso, Jesús obedeciendo y llevando a cabo la voluntad de Dios para darnos a nosotros los méritos de sus actos. ¿Verdad? La justificación por la fe en Cristo Jesús. Una cita que nosotros como luteranos utilizamos es la del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La paz, la justicia, el perdón que a nosotros se nos imputa, se nos regala forensemente, es gracias a este siervo sufriente. De esa manera, la obra del siervo es la obra de Dios, porque este escogido que nos justifica ante Dios es Dios mismo, porque solamente Él puede acercarse a nosotros y ejercer su misericordia y su compasión. Y lo hace de una manera en que nosotros le podamos entender, le podamos comprender. Y lo hace a través de una persona que es como nosotros y como nosotras. Y de esa manera reflexionamos, ponderamos. ¿Cómo entonces manejar, maniobrar nuestra vida en el momento en que vivimos? ¿Cómo responder ante la violencia? ¿Cómo responder ante la indiferencia? ¿Cómo responder ante la justicia y las necesidades que imperan en el día de hoy? Esta mañana leía en el periódico que en el Líbano hay tanta escasez de petróleo, de medicamentos y alimentos, en ese orden. Fíjense que el petróleo está en el primer lugar, en el segundo la salud y en el tercero la alimentación. No está por ningún lado la necesidad espiritual. Pero ante tanta injusticia y necesidad del ser humano, ¿cómo entonces nosotros podemos responder? ¿Vamos a mantener a aquellos que necesitan aislados? ¿Vamos a virar nuestro rostro hacia el otro lado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me parece que enterrar nuestros ojos en la acción del siervo nos conciencia, nos hace a nosotros vulnerables. Por un lado, porque nos hace ver nuestra necesidad de este siervo. Y por otro lado, porque vemos que otros también necesitan de los méritos de este siervo. Porque es el que trae justicia, es el que trae equidad, es el que trae perdón, es el que trae salud. Y todo eso reunido en una sola palabra, Shalom. Ese es el Shalom de Dios, el cual cubre, el cual atiende, el cual incorpora todo en el ser humano, incluyendo la salvación del alma, incluyendo la paz, incluyendo la justicia de tener alimento, incluyendo la justicia de tener una vida digna en el mundo en que vivimos. Y solamente esto nos lo puede acercar el siervo
escogido de Jehová. Aquel que puede cumplir la voluntad de Dios. Y no como una oveja. Decimos que el animal presiente que algo le va a suceder y pueda reaccionar de alguna manera. Decimos la oveja fue como oveja al matadero, enmudeció, no abrió su boca, ¿verdad? Y como que lo pacificamos. Pero me parece que esa no es la manera en que Jesús se acerca, o el siervo sufriente se acerca a la voluntad de Dios, o a estos dolores que enfrenta. Porque verdaderamente no es un animal, es una persona. Y esta persona es un siervo, aquel que hace la voluntad de otro. Como ya habíamos estudiado al principio de que empezamos con las pinturas, los retratos que nos comparte Isaías del siervo. Es alguien que hace, el siervo es alguien que hace la voluntad de otro. Y en este caso, la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios de la manera en que Jesús lo hizo, no es callar o enmudecer como se pretende hacer con los animales, sino que es una persona la cual va a estos sufrimientos con la conciencia, entendiendo de mente y corazón a qué es lo que se dispone. Y aún así, entonces asume la voluntad de Dios, del otro, de su amo, como la propia, y eso es lo que lo caracteriza o le da la fortaleza para no emitir su propio juicio, sino que aceptar la voluntad de Dios como la sabiduría buena y perfecta que comparte el shalom de Dios. De esa manera muy diferente acercarse o ser el siervo sufriente de Jehová. Porque muchos de nosotros optaríamos por mirar a un lado, por descarriarnos o mantenernos descarriados, en vez entonces de proceder a la humillación, de proceder al silencio, de proceder a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida como aquella que es buena y perfecta. Y eso nos da a nosotros una nueva perspectiva de la obra de este siervo sufriente para nosotros. Y ahí es donde vamos encajando con estos últimos versos del capítulo 53, donde dice del 10 al 12 de la siguiente manera: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, el statement de clausura: yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores.
Estos últimos versos del capítulo 53 nos ubican a nosotros en lo que es la extensión de esta obra de Dios. ¿Cuál es lo profundo y podríamos decir el resultado cósmico, ¿verdad? Cósmico en la manera en que penetra en todos y va más allá de lo que nosotros podemos conocer? El brazo del Señor, el brazo desnudo de Jehová, la justicia de Dios visible en un brazo, visible en este siervo, es entonces lo que nos agencia a nosotros, lo que manifiesta, muestra su sabiduría, muestra su shalom, muestra para nosotros el resultado de la obediencia, el resultado de asumir la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Aunque quiso Jehová que padeciera bajo todos estos padecimientos y que pusiera su vida por rescate de muchos, entonces, como resultado máximo de esto, vivirá por largos días y en la mano de Jehová será prosperado. O sea, la vergüenza, como podríamos decir, de morir en una cruz o lo que pueda hacer el asumir la responsabilidad de otro libre y voluntariamente, tiene en la presencia de Dios un resultado. Esta parte de la vida en la cual nosotros atravesamos por dificultades en las cuales no conocemos cuál va a ser el resultado, más allá de incomodar la vida de nosotros, deberíamos entonces de ver que muriendo al yo y aceptando la voluntad de Dios es como renace la esperanza y se cimenta en la vida del ser humano la voluntad de Dios como aquella sombra que permanece. Dios escogiendo a este siervo para ser para nosotros puente que nos agencie la paz, el perdón, la salud que tanto es necesaria en nuestras vidas. Por eso las imágenes que el profeta Isaías comparte con nosotros nos señalan a una voluntad completa, a una voluntad que solamente la puede manifestar la misericordia de Dios. Y esta misericordia visible a nosotros en su siervo, cercana a nosotros en Jesús. Así que la acción de Dios en su siervo es la gracia, el amor y la justicia que tanto nosotros necesitamos. No solamente es la restauración espiritual y de una relación con Dios, sino que es la restauración de una nueva manera de vivir, de dirigirnos en la sociedad, de cómo sentir y de cómo comunicarnos los unos con los otros. Y sobre todo también cómo comunicarnos con Dios y mantener esa comunicación viva y eficaz
para el beneficio de todos, para muchos, para naciones, para muchos pueblos, para muchas personas. Vayamos nosotros dirigiendo nuestra vida según la vive este siervo. Y ahora, como les había mencionado ahorita, ahora que iniciamos prontamente el Adviento, la preparación para la llegada o el nacimiento del niño Jesús, tengamos presente cuál es su propósito para con nosotros. Cuál es el propósito de nacer y ser el escogido, el siervo, el ungido de Dios, aquel en quien Él tiene toda su complacencia y a quien Dios nos llama a prestar atención. Seamos aquellos que enderecemos nuestro cuello, le miremos. Seamos aquellos quienes, comprendiendo la acción del siervo, procedamos a movernos de carril. Las imágenes del siervo sufriente nos llevan a nosotros a comprender la voluntad de Dios para con nosotros, nos llevan a nosotros a tener una experiencia diferente, nueva y refrescante de la acción de Dios para con nosotros. Las imágenes del siervo sufriente, más de alejarnos de la voluntad de Dios, nos deben de acercar. Más de servir como fronteras, funcionan como puentes. Más allá de ser un disuasivo, este siervo es aquel a quien hace pertinente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Acerquémonos a este siervo que prontamente nace en un pesebre para darnos a nosotros la luz, la esperanza que tanto necesitamos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros y con nosotras. Despidámonos como oración para así continuar en el resto de la semana con una imagen o con nuevas fuerzas. Oramos. Dios y Padre Santo, gracias te damos porque en medio de nuestras necesidades, en medio de lo nublado en que pueda encontrarse en nuestros días, tú te haces presente, nos fortaleces y nos ayudas en todo lo que necesitamos. Transforma nuestras mentes, nuestros corazones para ver en Jesús aquel en quien tu voluntad se manifiesta para con nosotros. Concédenos, oh Señor, tu paz y tu bendición. Por Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios les cuide.